Juan capítulo número 15. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo número 15, versículos número 1 en adelante. Y vamos a estar continuando la serie de mensajes que empezamos hace unas semanas atrás titulada, es una pregunta en verdad, ¿eres un discípulo de Cristo Jesús? Y hemos estado tocando ese tema de qué es un discípulo de Cristo Jesús y las evidencias de un discípulo de Cristo Jesús, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. La semana pasada empezamos eso y hoy vamos a continuar con el tema de las evidencias de un discípulo de Cristo Jesús. Pero vamos a leer primero y vamos a entrar en el tema después de eso. Versículo número 1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, qué maravilloso verso y promesa de la palabra de Dios. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así el ¿qué? Mis discípulos. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por esta mañana. Gracias por todos los hermanos, todos los que están aquí presentes, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo, que vamos a compartir tu palabra. Padre, te pido que me perdones por mis pecados, me llenes de tu Santo Espíritu. Úsame para poder ser una bendición a los hermanos y también para poder ser un desafío para todos nosotros, poder ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de la palabra de Dios, pero también ser hacedores. Ayúdanos a llevar lo que vamos a escuchar en esta mañana de tu palabra y ponerlo en práctica, Señor, durante la semana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia en nuestras vidas. Pedimos que tú estés con la hermana Denisa, con los niños, Padre, que puedan pasar un buen tiempo aprendiendo la palabra de Dios y creciendo espiritualmente hablando. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros empezamos en el libro de Lucas, capítulo número 14, hablando sobre qué es un discípulo de Cristo Jesús. Y ahí en Lucas capítulo número 14, recuerden que habían grandes multitudes que estaban siguiendo a Cristo Jesús, que estaban curiosos sobre lo que Él estaba haciendo, las personas que estaban sanando. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo lo desafió a ellos, le dijo, yo no solamente estoy buscando seguidores o personas, grandes multitudes que sigan detrás de mí y me aplaudan y que vean todo lo que yo estoy haciendo, no, yo quiero discípulos. Y ahí en Lucas capítulo 14 vimos que un discípulo es un seguidor, un estudiante, es un imitador de su maestro. Y Cristo ahí los desafió y les dio el costo de un discípulo. Que Cristo debe ser primero en su vida, que debe de estar dispuesto a sufrir y que debe de estar dispuesto también a renunciar a todo para poder seguir a Cristo Jesús. Los apóstoles, los discípulos, eso fue lo que ellos hicieron. Cuando Cristo les invitó a ellos, cuando estaban ahí pescando en la orilla del mar, después de pescar, ahí agarró a Pedro, a Andrés, a Juan y a su hermano y le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Fue un llamado a ser un discípulo de Cristo Jesús. Y la semana pasada empezamos en el libro de Juan, capítulo número 8, hablando sobre las evidencias que hay en las Escrituras sobre un verdadero discípulo de Cristo Jesús.
Vimos que un discípulo de Cristo Jesús deposita su fe en Cristo Jesús, que él permanece en la palabra de Cristo Jesús y que él también ama a los hermanos. Y hoy vamos a continuar hablando sobre las evidencias de un discípulo de Cristo Jesús, que vamos a ver aquí en Juan capítulo número 15. Pero antes de empezar, quiero recordarles que el propósito de Cristo Jesús, al tener estas grandes multitudes siguiéndole a él, como les mencioné la semana pasada, era de llevarlo de ser curiosos sobre él a que estén convencidos de quién él era, y después que llegara a estar comprometidos en seguirle a él hasta el fin del mundo. Eso fue el propósito de Cristo Jesús, y eso es lo que Cristo quiere hacer en el mundo en el día de hoy. Hay muchas personas que tienen curiosidad, que quieren saber sobre Cristo, quieren leer sobre Cristo, quieren escuchar predicaciones sobre Cristo, pero Cristo no solamente quiere que tú tengas conocimiento de la Biblia, conocimiento de Cristo Jesús. Él quiere que tú estés convencido en tu corazón que Él es Dios y que Él es el único que te puede dar vida eterna y que también te puede dar vida abundante aquí en la tierra. Vamos a seguir entonces aquí en Juan 15, hermanos, con las evidencias de un discípulo de Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 7 y 8 una vez más, donde dice la palabra de Dios: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces vamos a ver aquí en Juan 15 varios principios mencionados de Cristo Jesús sobre un discípulo de Cristo Jesús y qué hace. Número 1, un discípulo de Cristo Jesús tiene una relación estrecha con Cristo Jesús. Un discípulo de Cristo Jesús tiene una relación, una conexión fuerte, íntima con Cristo Jesús. Aquí, para darle un poquito de contexto, en Juan capítulo 15, los apóstoles están con Cristo Jesús en ese aposento alto, donde tienen la Santa Cena, donde Cristo comienza a decirles a ellos que Él tiene que irse, que va a morir, que va a resucitar. Más adelante es cuando Cristo va a jardines de Getsemaní, pero aquí en este lugar, en este aposento alto, es donde Cristo está diciéndole a ellos: yo soy la vid. Y aquí Cristo Jesús usa la ilustración, como ilustración, una vid y los pámpanos, y la relación entre la vid y los pámpanos, para ilustrar que necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos estar conectados con Él para poder entonces llevar fruto. Ahora, yo quiero que ustedes vean en el versículo número 2 lo que Cristo dijo. En el versículo número 2, Cristo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. Dice: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que lleve qué? Note que Cristo dice ahí: todo pámpano que en mí. Que en mí, y eso en mí habla de pertenecer, de estar conectados, de ser parte de Cristo Jesús. Y para nosotros poder tener una relación con Cristo Jesús, primeramente tenemos que estar en Cristo Jesús. La palabra en Cristo Jesús, o esa frase, es usada más de 230 veces en el Nuevo Testamento. Y es usada tantas veces para dejarnos saber claramente que la única manera que vamos a poder tener salvación, la única manera que vamos a poder alcanzar el cielo, la única manera que vamos a poder ser redimidos es si estamos en Cristo Jesús. Y aquí Él está hablando con los apóstoles, recuerden. Por eso dice Él: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. En el libro de Efesios, solamente en el libro de Efesios, esa frase en Cristo Jesús es usada más de 24 veces. Por ejemplo, en Efesios 1:1, el apóstol Pablo, introduciendo la carta a los Efesios,
Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, oye lo que dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Qué está diciendo él? A los creyentes, a aquellos que han sido salvos, que viven en la ciudad de Éfeso. Y más adelante, en Efesios 2, y versículo número 13, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, al estar en Cristo Jesús, al poner mi fe en Cristo Jesús, yo que antes estaba lejos de poder disfrutar de la ciudadanía celestial, de poder disfrutar de una relación íntima con Dios el Padre, ahora porque estoy en Cristo Jesús, ahora yo he sido hecho cercano. Ahora yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora yo puedo hablar con Dios en cualquier momento. Ahora yo puedo decir, soy un hijo de Dios, no por lo que yo he hecho, no por mis obras de justicia que nosotros, como dice Tito, hubiésemos hecho, sino por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Un verso muy conocido, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en la iglesia, dice, no. Si alguno es bautizado, no. Si alguno es parte de tal denominación, no. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo? Que hay un nuevo nacimiento cuando tú estás en Cristo Jesús. Uno de mis versos favoritos, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi pregunta para ti es, si tú quieres tener una relación con Dios, tú tienes que estar en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Nuestra relación estrecha empieza cuando estamos en Cristo Jesús. Hay muchas personas que están en una iglesia. Hay muchas personas que están en una religión. Hay muchas personas que son parte de un grupo o están en un grupo. Hay muchas personas que son morales, que son buenas, pero no están en Cristo Jesús. Y sin Cristo no hay salvación, mis hermanos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú tienes que estar en Cristo Jesús. Hay muchos que profesan ser salvos, pero ten mucho cuidado porque Mateo 7:21 en adelante dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé las palabras más tristes de la palabra de Dios. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú necesitas estar en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús, tú puedes iniciar tu relación con Dios. El cristianismo no es una religión. Como mucho, sí es una religión, para explicarme, ¿verdad? En comparación, en los términos del mundo. Pero no es una religión en el sentido de que voy para el cielo porque hago esto, porque me he visto de tal manera, porque tengo este estilo de vida o porque tengo estas rutinas. No, la salvación no es por religión o por rituales. Mi salvación es porque me he sometido a Cristo Jesús. Creo en Él, pongo mi fe, deposito mi fe solo en Cristo Jesús. Y al poner mi fe en Él, ahora tengo una relación íntima con Él. Un discípulo de Cristo Jesús tiene una relación estrecha, pero antes de poder tener esa relación estrecha, necesita estar en Cristo Jesús. Debe ser parte de la familia de Dios. La segunda cosa que vemos es, uno ve por si acaso, Antonio, la palabra clave en este pasaje en Juan capítulo 15 es permanecer. Esa palabra es usada una y otra vez, específicamente 9 veces es usada en estos primeros 10 versos de Juan capítulo número 15. Y como lo he dicho antes, ¿verdad? Si Dios dice algo una o dos veces,
debemos de poner atención a lo que Él dice, ¿sí o no? Pero si Él lo dice 10 veces, si Él lo dice, por ejemplo, Efesios, como mencionamos, en Cristo Jesús, 24 veces, debemos de poner atención a eso y ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Y aquí Cristo usa la palabra permanecer 9 veces. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa mantenernos en comunión con Dios, con Cristo, para que nuestra vida pueda ser usada por Él. Y a través de nosotros, Dios entonces puede producir fruto. ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo, como Él nos enseña en esta palabra? Bueno, necesitamos la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo tenemos una relación con Él? ¿Cómo nos comunicamos? Dios no te va a hablar en un sueño. Yo sé que hay muchas iglesias que creen en profetas, en apóstoles, que tienen sueños, que profetizan. Dios me dijo que tú te vas a casar y que te vas a casar con fulanita de tal. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Tengan mucho cuidado con ese tipo de predicaciones, de enseñanzas. La Biblia nos enseña que hay ciertos dones en la Biblia, en el libro de Hechos, que estuvieron ahí por un momento, por una temporada, para poder confirmar para que los judíos confirmaran y vieran, esto es algo de Dios. Este asunto de Cristo el Mesías es algo verdadero. Ahí está el don de lenguas, ahí está el don de profetizar, ahí están los dones de la ciencia, que según 1 Corintios capítulo número 13, más adelante nos dice que cuando llegara lo perfecto, que es toda la palabra de Dios, entonces ya todo eso iba a cesar. Pero hermanos, por medio de la palabra de Dios, Dios me habla a mí. Por medio de la oración, yo hablo con Dios. Y tenemos una comunicación, una conexión especial. Imagínate como esposo, como esposa, durar semanas sin hablar con tu cónyuge. No vas a estar bien. Yo no puedo pasar un día sin hablar con mi esposa, sin pasar tiempo con mi esposa. Cuando tenemos que separarnos, que no, casi nunca pasa, casi lo hacemos todos juntos, ¿verdad? Tratamos de hacerlo. Si yo me toca predicar en Santo Domingo, vámonos mi amor, vámonos para Santo Domingo, ¿verdad? Trato de mantenerme cerca de ella, pero siempre quiero estar cerca de ella, siempre quiero hablar con ella, quiero conocer más de ella, quiero amarla más y más y más, porque tengo una relación especial con mi esposa. No solamente fue cuando nos conocimos, que siempre quería estar con ella, todavía en el día de hoy yo quiero estar con ella. Y ahora con Adrián, ¿verdad que sí? Que estamos los dos corriendo, que ven, tu turno, cárgalo, ve, cámbiale el pamper, dale de comer, y estamos ahí fregando, y el otro está cuidando, y de noche, ¿verdad que sí que nos acostamos? Estamos tan cansados, ¿verdad? Que de vez en cuando tenemos que nosotros a propósito decir, ven, déjame abrazarte. De tanto uno enfocarse en tantas otras cosas, pero ese chiquito no va a quitar ese amor y ese cariño que yo tengo por mi esposa. Él no es número 1, él es el número 2, ¿verdad? En la familia. En verdad, número 1 es el Señor, después mi esposa, después mi hijo, ¿verdad que sí? Y debe de ser así, mi hermano. Debe de ser así. Pero cuando nosotros tenemos esa intimidad, tenemos esa cercanía, esa relación estrecha con nuestro Dios, entonces vamos a permanecer en Él. Hay muchas personas que quieren tener su celular lleno de carga, pero no quieren conectarlo, ¿verdad? Eso no va a funcionar así. Y en varias ocasiones me ha pasado a mí, que estoy ahí sentado en mi oficina en la casa, estudiando, y veo el cable del celular, lo conecto, y lo dejo ahí como por 1 hora, 2 horas, y a las 2 horas que tengo que salir a hacer diligencia, pienso, ya tiene que estar en 100%, ¿verdad? No, todavía está en 5%. Se me olvidó conectarlo al enchufe. Y muchas veces nosotros queremos vivir la vida sin estar conectados de Cristo Jesús. No podemos, mis hermanos. Sin Cristo nosotros no somos nada. Sin Cristo no hay solución. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay sentido de vivir. Sin Cristo no vamos a llevar fruto, como nos enseña este pasaje. Sin Cristo no vamos a poder vencer el pecado. Y sin Cristo, hermanos, no vamos a poder soportar las pruebas que llegan a nuestra vida todos los días.
Necesitamos estar conectados de Cristo. Estamos conectados de todo menos Cristo Jesús. Nos conectamos del trabajo, nos conectamos de entretenimiento, nos conectamos de esto y de aquello, y abandonamos a Cristo Jesús. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué es que estoy cayendo tanto en pecado? ¿Por qué es que no soy fiel a la iglesia? ¿Por qué es que no estoy leyendo mi Biblia? ¿Por qué es que no estoy haciendo las cosas para el Señor como antes? No tengo ese gozo, no tengo ese amor por las cosas de Dios. Ya ese fuego que antes tenía se ha apagado. Quizás es que te has desconectado de Cristo Jesús. El discípulo tiene una relación íntima, estrecha con Cristo Jesús. ¿Cómo podemos saber nosotros entonces si estamos permaneciendo en Él? Si estamos nosotros teniendo una buena relación con Cristo Jesús. Hay varias evidencias cuando una persona está conectado con Cristo Jesús. Una, como nos enseña el pasaje, tú vas a llevar fruto. Vamos a hablar más de eso en adelante. También tú vas a ser obediente a los mandamientos del Señor. Incluso 1 de Juan nos enseña que ahora los mandamientos del Señor no son gravosos. O sea, el seguir al Señor, obedecer al Señor, poner en práctica su palabra, no es un estorbo, no es un dolor de cabeza. Ay, la Biblia dice que yo tengo que ser fiel a la casa del Señor. Y te arrastra, ¿verdad que sí?, para ir a la iglesia. Como los niños y los jóvenes esta semana que no querían levantarse para ir a la escuela y al colegio, ¿verdad? Estaban arrastrándose. Ay, tengo que acostumbrarme a ir a la escuela de nuevo. A veces somos así para venir a la iglesia. Y yo sé, hermano, que tenemos ciertas temporadas que estamos fríos, pero ten mucho cuidado. Una de las razones por qué quizás tú estás frío para las cosas del Señor es porque no estás cerca de la llama del Señor que te va a calentar, que te va a animar a obedecer los mandamientos del Señor. Pero una de las evidencias, tú llevas fruto, tú eres obediente, tú vas a amar a otros en Cristo Jesús. Pero otra evidencia de alguien que está conectado de Cristo Jesús, que está creciendo, que tiene esa relación íntima con el Señor, es que está andando en el Espíritu. Y hemos hablado de ese tema en el pasado. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Todos los días, mis hermanos, todos los que están aquí, todos nosotros tenemos algo que se llama la carne. Algo dentro de nosotros que no quiere hacer el bien, que no quiere hacer lo que le agrada a Dios. Por más bueno que tú seas, o que tú pienses que tú seas, hay algo dentro de ti que no le agrada a Dios y que no quiere agradar a Dios y que constantemente todos los días choca con el Señor. Ahora, ¿a quién estás alimentando todos los días? ¿Estás alimentando al Espíritu o estás alimentando a la carne? Y hermanos, si le puedo dar una noticia, la carne no hay que hacerle mucho para que la carne haga lo que ella quiera. Tú tienes que resistir. Naturalmente tu cuerpo, tu vida quiere seguir la carne. Naturalmente tú no quieres leer la Biblia. Naturalmente tú no quieres venir a la iglesia. Naturalmente tú no quieres orar. Naturalmente tú no quieres invitar a otros a la iglesia. Naturalmente tú no quieres hacer las cosas que le agradan a Dios. Y por eso es que tenemos nosotros que renovar nuestro entendimiento, como nos enseña Romanos capítulo 12. Tenemos que buscar al Señor, leer la Biblia, hablar con Dios y decirle: Señor, te necesito. Señor, yo no puedo solo en el día de hoy. Señor, voy a enfrentar tentaciones, necesito que me ayudes. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. Cuando Cristo estuvo tentado en el desierto, la Biblia nos enseña que Él estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Y adivina con qué fue que Satanás tentó a Cristo la primera vez. Con su debilidad física. Tú no eres verdaderamente Dios. Tú no tienes poderes. Tú has sanado gente. Tú convertiste agua en vino. Tú has hecho tantos milagros. ¿Por qué? Mira esa piedra que está ahí. Una piedra grande. Imagínate un pan grandísimo, un pan de mantequilla, un pan con jamón y queso. Tú le puedes poner todo lo que tú quieras a Cristo Jesús. Pero convierte ese pan, esa piedra, en pan. Mis hermanos, nos estaba tentando
con una debilidad física, si podemos decir, que Cristo tenía. Él no había comido por 40 días. ¿Y tú sabes lo que Satanás va a hacer con cada uno de nosotros? Él te va a tentar en las áreas de tu vida que tú eres débil. Todos nosotros tenemos ciertas debilidades. Hay algunas personas, algunos creyentes que no tienen ningún problema con música del mundo, por ejemplo. No, yo no quiero escuchar esa música del mundo, yo quiero mi música cristiana. Pero hay otros cristianos que batallan en esa área, que les es difícil, que cuando salen afuera y van a un colmado, ¿verdad que sí?, a comprar algo ahí, y tienen ese musicón y tienen una bachata, ¿verdad que sí? O de repente tú estás ahí en tu celular viendo videos y yo no sé por qué es, mis hermanos, y disculpe que me he desviado del mensaje, pero a mí me molesta en las redes sociales que ahí te están enseñando de que cómo preparar un plato, ¿verdad? Dan una receta y tienen que ponerle música. A todo tienen que ponerle música para entretener a la gente, para que la gente se quede pegada ahí. Quizá la gente ni tiene interés de lo que tú estás enseñando, pero le gusta la música y por eso se queda ahí. Pero hay personas que tienen debilidades con la música del mundo. Y al escuchar la música ya la mente está cantando, la mente se está imaginando bailando, y que está aquí, que está allá. Hay personas que tienen una debilidad en esa área. Todos nosotros tenemos alguna debilidad en alguna área. Y Satanás va a atacar esa área para que tú caigas. Si tú no estás conectado con Cristo, si tú no permaneces con Él, vas a caer en tentación. Por eso necesitamos estar conectados. Y cuando Cristo estaba ayunando por esos 40 días y 40 noches, Él estaba orando al Padre, pasando tiempo con Él. Y Él nos mostró como ejemplo que a nosotros tener intimidad con Dios, eso nos va a ayudar a vencer el pecado. Amén, hermanos. Un verdadero discípulo tiene una relación estrecha con Cristo Jesús. Número 2, vamos a avanzar. La segunda cosa, o la segunda evidencia de un discípulo que vamos a ver en este pasaje, es que el discípulo es purificado por el Padre. El discípulo es purificado por el Padre. Vamos a leer una vez más, versos número 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Con qué propósito? Para que lleve más fruto. El labrador es aquel que está encargado de cuidar la vid. Y esta es la obra de Dios el Padre. El labrador se encarga de limpiar la vid para que lleve fruto y para que también lleve más fruto, como nos enseña aquí la palabra de Dios. Una o dos cosas va a pasar. O el labrador va a quitar esa rama, ese pámpano que no está produciendo, ¿verdad? O lo va a limpiar, lo va a purificar para que entonces crezca, para que pueda llevar más fruto. Miren el verso número 3, lo que le dice Cristo a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he mandado. Entonces habla que el labrador viene y limpia para que lleve más fruto. Y Cristo le afirma a ellos y le dice, ya ustedes están limpios. En otras palabras, ya ustedes tienen la salvación, la primera limpieza que necesitan. Miren el capítulo número 13, estamos en el 15, capítulo 13, versículo número 10. Aquí es cuando Cristo viene y le lava los pies a sus discípulos, humillándose, sirviéndole a ellos. Y mira la enseñanza que le da a los discípulos en el capítulo 13, versículo número 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse ¿qué? Los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Y sabe por qué dijo no todos, verdad? Había uno ahí que iba, ¿verdad que sí? A rechazarlo y a entregarle para que los sacerdotes y los religiosos lo crucificasen. Pero ¿qué le estaba diciendo Cristo? Ya ustedes están lavados, ya ustedes son limpios, pero dice, cuando ustedes salgan de aquí, de donde estamos, y vayan a otro lugar, se van a ensuciar los pies.
¿Qué le estaba enseñando Cristo Jesús? Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Cristo te limpia con su preciosa sangre por completo. Pecados del pasado, del presente y del futuro, todos han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso enseña la palabra de Dios. Pero ahora que tú eres un creyente, aunque Cristo te ha perdonado todos tus pecados, por tu relación con Él, cada día vamos a manchar nuestros pies. A nosotros andar en el mundo, no estamos hablando literalmente, espiritualmente hablando, vamos a manchar nuestra vida con el pecado. Y necesitamos limpiar nuestra suciedad, yendo al Señor, confesando nuestros pecados, pidiendo que nos perdone, que nos limpie, no para salvarnos, porque ya Él nos salvó, pero que nos limpie para renovar una relación con Él. Uno de los versos que me llena de mucha emoción, Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo número 11, no tienen que ir ahí, se lo voy a leer, Antonio lo va a poner en pantalla. Capítulo 6, versículo 11, antes de leerlo, en los versos antes de eso, el apóstol Pablo habla de una lista de pecados, de que los injustos no van a ir al cielo. Él menciona a los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, y da una lista de pecados, de personas que no van a ir al cielo. Pero la buena noticia está en el verso número 11. Mira lo que nos dice. Y esto erais alguno. Es el pasado. Algo pasó en la vida de estos creyentes en Corinto. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya tu vida ha sido transformada. Ya tú eres lavado en la sangre de Cristo Jesús. Tu salvación es garantizada, no por lo que tú haces o lo que has hecho, pero por lo que hizo Cristo Jesús a derramar su sangre. Y al aplicar la sangre de Cristo Jesús en tu vida, Dios el Padre ahora no ve tu pecado, Él ve la sangre de Cristo Jesús. ¿Recuerdan esa historia en Éxodo? Cuando Dios mandó a matar a todos los primogénitos, llamándole la atención a Faraón, y le dijo a los hijos de Israel, a todos los israelitas, lleven un sacrificio, sacrifíquenlo y apliquen la sangre del cordero en los postes de cada una de sus casas. Y cuando pase el ángel de muerte, al ver la sangre en sus casas, en las columnas de su casa, en los postes de su casa, el ángel no va a tocar su casa. Una ilustración de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Cada persona que ha aplicado la sangre de Cristo a su vida, tiene la seguridad y la certeza de que pase lo que pase, va a ir al cielo. Entonces Cristo le dijo, ya habéis sido limpiados, ustedes son limpios, ustedes ya son salvos, pero, dice Cristo Jesús, cuando yo soy la vid, y a veces hay algunos pámpanos que voy a tener que quitar. Y eso no está hablando de perder la salvación. Eso no está diciendo de que, cometí un pecado, arrancarlo y al fuego a quemarlo. No está hablando de eso, no está hablando de perder la salvación. Está hablando de que Dios no te va a usar. Dios no te va a poder usar de tal manera de que tú produzcas, que tú des fruto para su gloria y para su honra. Pero no solamente habla de la limpieza primera, la de la salvación, pero también habla de la purificación continua. De cada día Dios quiere purificarnos. Si las ramas en una vid pudieran hablar, confesarían que el proceso del labrador cortar y purificar, que duele, que no es fácil. Pero lo bueno es que el resultado de esa limpieza es que la vid puede producir más fruto, puede dar más fruto para la gloria de Dios. Nuestro hijo, unos días después de nacer, tuvo un proceso que pasar que fue fuerte para él, fue difícil para él, pero yo creo que fue más fuerte para nosotros que estuvimos con él. Tuvimos que ponerlo en un proceso de fototerapia bajo una luz por unos días, y yo prefiero eso que lo estén pullando y que tenga que hacer una transfusión o algo así. Pero para nosotros fue difícil. Tenía que ponerle unas gafas
Y ese niño llorando y llorando y llorando, que por qué quiere quitarse la gafa y uno agarrándolo. Por eso fue que cuando regresamos ustedes vieron que yo estaba flaquito. Digo, ¿qué le pasó al pastor? Mira cómo rebajó como 10, 15 libras, 20 libras. Ya ganó como 10 de regreso, ¿verdad? Pero no, el pastor rebajó porque no estaba durmiendo, no estaba comiendo, estaba preocupado. Pero fue un proceso fuerte para él, pero fue lo mejor para él. Ahora él está bien, gracias Señor. Y a veces Dios el Padre, el labrador, permite que nosotros pasemos por ciertos procesos que en el momento es algo difícil, que quizás en el momento nos duele, que en el momento no queremos hacerlo, pero dará como resultado algo bueno después de salir de esa situación. Y el Padre, el labrador, constantemente quiere limpiarnos, quiere moldearnos, quiere purificarnos para ser más y más como Cristo Jesús. A veces, cuando Dios, el Padre, está limpiando la vid, y está recortando, y está limpiando, y hermanos, aquí dice que el que lleva fruto, a él es que está limpiando, al que está viviendo bien, al que está conectado con la vid, con Cristo Jesús, a él es que lo limpia para que lleve más fruto. Y a veces cuando Dios el Padre nos está limpiando, nos está cortando, posiblemente es tratando de llamarnos la atención para que nos apartemos de cierto pecado. Pero también no siempre es de que nos apartemos de cierto pecado. A veces son cosas que no son pecaminosas, que están en nuestra vida, que no son pecado, pero que quizás es un estorbo para tú hacer la voluntad de Dios. Algo que quizás te está impidiendo tomar el próximo paso de fe. Dios te está diciendo esto, aquello, pero hay algo ahí que te lo impide. Y el Padre quiere cortar y tú no se lo permites. Él quiere limpiarte para poder ayudarte a que sea más como Cristo, para que pueda llevar más fruto. Un discípulo tiene una relación estrecha con Cristo, número 1. Número 2, el Padre purifica. Deja que el Padre purifique su vida. Número 3, un discípulo produce mucho fruto y se reproduce. Produce mucho fruto y se reproduce. Vamos a ver el versículo 4. Cristo dice en el versículo número 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto, ¿por qué? Por sí mismo, sino que permanece en ¿qué? En la vid. Cristo dijo, yo soy la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Llevar fruto es el resultado de nosotros estar conectados con la vid. Las ramas, o lo que la Biblia llama los pámpanos, sirven para dos cosas. Uno, producir fruto, o, número 2, para quemar. Tú no puedes edificar con los pámpanos, son demasiado débiles. Incluso en el libro de Ezequiel, capítulo 15, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero se lo voy a leer. Oye lo que dice Ezequiel 15. Vino a mí palabra de Jehová, versículo 1, diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna cosa? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Dice, he aquí expuesta en el fuego para ser consumida. No se puede edificar nada con pámpano. Solamente sirve para dos cosas. O da fruto o se quema. Una de las dos cosas. Y yo quiero que ustedes noten que en Juan 15 Cristo da una progresión. Primero en el verso 2, Él dice que el que permanece en Él lleva fruto. Verso 2 después dice que al permanecer en Él, el Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y después, en el versículo número 4, Él dice que el que permanece en Él va a permanecer en esa persona y esta persona va a llevar mucho fruto. El propósito del pámpano, el propósito de cada uno de nosotros, al estar conectados de la vid de Cristo Jesús, es de llevar fruto, de producir, de poder ser usados para la gloria y la honra de Cristo Jesús.
Efesios 2 y versículo 10 nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que llevemos ¿qué? Fruto, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos dice Efesios 2. Entonces Dios nos creó, Dios nos salvó con un propósito de poder llevar fruto, de poder servir, de poder ser una bendición a otros. Mis hermanos, cuando yo tumbé esos mangos que estaban porque ya no hay, que estaban en el patio de nosotros, eso fue una gran bendición. Esa mata fue una bendición a mí, esa mata fue una bendición para el pastor José, esa mata fue una bendición para la hermana Geraldine, esa mata fue una bendición para otras personas que, la mamá de mi esposa, ¿quién más? Mi mamá que llegó de los Estados Unidos. Muchas personas disfrutaron del fruto de ese árbol. Ese es el propósito de ese árbol, producir fruto. Sí, también da sombra, sí, también ayuda con otras cosas, pero el propósito es de dar fruto. Hay muchos creyentes que son salvos, pero no están produciendo, no están dando fruto, no son una bendición a otros. Hermanos, Dios nos bendice a nosotros para poder ser una bendición a otros. Amén. Y el propósito de nosotros poder llevar mucho fruto no es para decir, mira mi vida, mira todo el fruto que yo tengo, mira lo que yo produzco, mira lo que yo he hecho. No, mi hermano, usted no ha hecho nada, eso es gracias al Señor lo que usted tiene. Todas esas bendiciones, todo el cuidado que Dios te ha dado, las provisiones, todo es gracias a Dios. Es gracias a que estás conectado con la vid. Y el propósito de llevar mucho fruto es para que el Padre sea glorificado. Vean conmigo en el versículo 8. Ya casi vamos a terminar. Versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto nada más. O en que llevéis más fruto. No, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así que mis discípulos. Todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Todo. Ya sea una obra en la iglesia, o sea en tu vida secular, en el trabajo. Cuando nosotros trabajamos, debemos de darle un buen servicio a otros. ¿Sí o no, hermanos? Usted sabe por qué, me voy a desviar por un segundito, pero oigan esto, hermano. Usted sabe por qué en los Estados Unidos hay muchos negocios que son pequeñitos, son chiquitos, están vendiendo galletitas o están vendiendo pasteles o venden pulseras. ¿Sabe por qué hay muchos negocios pequeños así que venden cientos de miles de dólares al año, a veces hasta millones, crecen? Porque las personas, los dueños de esos negocios, quieren dar un buen servicio. Ellos saben que al dar un buen servicio van a recibir más clientes. Y al recibir más clientes satisfechos con los productos que están vendiendo, esos clientes van a compartir con otros que va a traer más clientes. Eso es algo bueno, ¿verdad? Y mis hermanos, el Señor quiere que nosotros sí demos un buen servicio para ayudar a los otros, pero al final todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Que cuando nosotros silbamos en cualquier área que tú estés trabajando, que pensemos, wow, yo soy médico, voy a tratar a este paciente como si fuera Cristo Jesús. Mi trabajo es que yo debo de digitar, que yo debo de dar servicio a otro. Vamos a darle servicio como si fuera Cristo Jesús. Que yo tengo que tumbar coco. Vamos a tumbar coco como si esos cocos son de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Todo, mi hermano, lo que hacemos debe ser para la gloria y honra de Cristo Jesús. La Biblia habla y menciona muchos tipos de fruto que debemos de tener. Habla del fruto espiritual, del Espíritu. Habla de que cuando tú ganas a una persona para Cristo, eso es fruto para tu cuenta en el cielo. Cuando tú cosechas personas, almas perdidas vienen a Cristo, tú estás plantando, tú estás recibiendo fruto. Cuando practicamos buenas obras, tú estás produciendo fruto. Cuando crecemos en santidad y obediencia, tú estás dando fruto. Y Pablo también menciona en Romanos 15 que cuando somos generosos, también estamos produciendo fruto. Y Dios no solamente quiere que produzcamos fruto. Y hermanos, cuando la Biblia dice de que el pámpano lleva fruto, el pámpano no está llevando fruto por sí mismo.
lo está haciendo porque está conectado con la vid. Amén. En otras palabras, es Cristo el que produce el fruto en nosotros. No yo maquinando, no yo fabricando. Yo voy a llevar fruto, yo voy a hacer esto. No, mantente cerca de Cristo Jesús. Camina con Él, escúchale a Él, obedécele a Él. Y Él va a producir fruto por medio de tu vida. Mis hermanos, no solamente el discípulo produce fruto, pero también reproduce. A él producir fruto, ese fruto tiene semillas y esa semilla puede dar más y más fruto. Cuando Cristo habló con sus discípulos antes de irse al cielo, le dijo: id a todas las naciones y hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos de Cristo Jesús, haciendo otros discípulos. Dios nos ha llamado a eso, a reproducir, a multiplicarnos. Y esa es la única manera que la iglesia va a crecer, mis hermanos. La iglesia no va a crecer sola. Tenemos que salir a buscar a personas.